Listo, yo creo que ya está grabando. Entonces, bueno, muy buenos días pues que buenos días, buenas noches para todos. Espero que se encuentren súper bien. Yo me llamo José David, como dijo Orestes, yo soy residente de primer año de medicina interna en la universidad y hoy decidimos como traer este tema que creo que es supremamente importante, que es la interpretación del antidiograma. Yo titulé la charla como No todo lo que brilla es oro, de la lectura de la ciencia. Así que, para empezar, listo. Entonces hay que hablar un poquito acerca de aquellas epidemiologías de las infecciones. Entonces sabemos de que efectivamente en el mundo una gran cantidad de personas fallecen por la resistencia antimicrobiana y sabemos que posiblemente en el futuro vaya a empeorar esta incidencia. Más o menos se habla de que 1,27 millones de personas que mueren se atribuye a gérmenes resistentes y siendo sobre todo causantes bacterias como la E. coli, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella, Streptococcus y bacterias muy resistentes como enterobacterias no fermentadores como la Acinetobacter baumannii o la Pseudomonas. Es para esto que la OMS en el 2024 publicó una lista de patógenos que necesitan nuevos antibióticos y lo catalogó como una necesidad crítica alta y media, sobre todo aquellos enterobacteriales como por ejemplo la Acinetobacter baumannii o la Streptococcus maltophilia o aquellos gérmenes que tengan resistencia BLE o KPC y también por supuesto la Mycobacterium tuberculosis que todos sabemos la alta prevalencia e incidencia en nuestro medio. Y vemos obviamente por otras bacterias, en este caso hablando de las necesidades medias, el Staphylococcus pneumoniae, Bifidobacterium influenza, que afortunadamente su patrón de resistencia es mucho menor y vemos que hoy en día pues la resistencia a diferentes antibióticos va a ser mucho menor frente a otras bacterias mucho más potencialmente mortales. Entonces vemos de que algo importante para saber es que efectivamente en el mundo usamos una gran cantidad de antibióticos. Vemos de que hasta el 50% de los antibióticos que usamos son beta-lactámicos y es por esto que yo creo que es importante saber su uso y vemos de que efectivamente no solamente en Estados Unidos y posiblemente si hacemos aquí una incidencia en Colombia, pues posiblemente también estemos cerca de esa meta. Posiblemente gran cantidad de nuestros pacientes que están tanto en unidad de cuidados intensivos como especiales o en piso general están en manejo con este tipo de medicamentos. Esta es una pequeña cohorte pues, que yo quería como traer. Es un paciente el cual pues es una cohorte en la UCI, aquí en varios hospitales de Colombia, incluido en Antioquia, donde vemos de que efectivamente se han estado utilizando una gran cantidad de medicamentos y vemos de que desafortunadamente posiblemente la gran mayoría está empezando a aumentar la resistencia y es por esto que debemos saber y estar muy pendientes del uso adecuado de estos mismos. Vemos de que aquí no solamente en todo el mundo, acá vemos de que efectivamente la resistencia ha estado en aumento, tanto en Latinoamérica como también en el Caribe, y por supuesto, pues ni se hable en otros países como en la parte de Estados Unidos o en la parte europea. Vemos de que efectivamente la mayoría de la resistencia está creciendo y aumentando, sobre todo en bacterias que son muy comunes. Yo creo que todos vemos en nuestra práctica clínica pacientes con bacteremia por Staphylococcus aureus, por Klebsiella, por E. coli, y efectivamente, pues el uso incorrecto de antibióticos es importante tenerlo en cuenta. Vean, acuérdense que aquí en Colombia y sobre todo aquí en la parte de Antioquia existe el grupo Germen. El grupo Germen nos ayuda mucho y nos favorece acerca de la toma de decisiones de posiblemente mecanismos de resistencia de diferentes bacterias. Vemos de que efectivamente aquí la E. coli en Estados Unidos, perdón, la E. coli aquí en la unidad de cuidados intensivos, vemos de que la sensibilidad, por ejemplo, a ampicilina, a otros medicamentos betalactámicos ha ido disminuyendo como también la E. coli, por ejemplo, en lugares UCI también vemos de que ha disminuyendo, o por ejemplo la Klebsiella en lugares no UCI, vemos de que efectivamente hay medicamentos, sobre todo piperacillin, tazobactam, por ejemplo, fluoroquinolonas, que son tan utilizados, desafortunadamente la sensibilidad ha ido cayendo con pase de los años. Entonces, para hablar un poquito acerca de cómo es esta cuestión de los antibióticos, debemos saber algunos aspectos básicos de las bacterias y algunos aspectos básicos de la resistencia para poder entender de mejor manera cómo se comporta. Entonces, primero hay que saber que las bacterias tienen un mecanismo de adhesión celular, el cual le da una gran cantidad de virulencia y por esto puede dar dificultad de la eliminación de la bacteria y por eso aumenta la resistencia. Yo creo que desde que vimos la parte de histoembriología hemos conocido que las bacterias tienen fimbrias, que son moléculas de adhesión que las hace tan especiales para generar adherencia y una capacidad pues de un biofil que sea incapaz de penetrar los antibióticos. Vemos, por ejemplo, la E. coli a nivel urogenital y por eso es muy frecuente que uno ve un paciente el cual está colonizado por E. coli ble. Uno inicialmente hace un episodio de infección urinaria, se trata, luego a los 6 meses otra vez el mismo germen, porque posiblemente él tiene un mecanismo de esconderse a nivel urogenital y por eso son pacientes que son portadores. La salmonela, todos vemos y todos sabemos acerca de ese mecanismo de secreción tipo 3 que hace la salmonela cuando se ingiere, ella llega a vías intestinales y posteriormente invade el enterocito, posteriormente
un estadio de bacteremia, por ejemplo, la Salmonella typhi o la fiebre entérica. Posteriormente, ella se puede depositar en el sistema reticuloendotelial a nivel de médula ósea, a nivel, por ejemplo, de vaso o hígado, por eso a veces pueden presentar hepatosplenomegalia, y posteriormente vuelve otra vez a recircular y por eso puede causar fenómenos de necrosis en la placa de Pella. O por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa, la cual es una bacteria tan especial que tiene la capacidad de adherirse y de generar pues, a nivel urogenital y en vasos sanguíneos, o por ejemplo la Shigella, pues que tiene algunos mecanismos que son un poco más diferentes. Otro mecanismo, como venimos hablando, los biofilm, que es la capacidad que tiene de formar esas biopelículas, y esto es muy importante, sobre todo en pacientes que presentan bacteremia, y por eso ustedes ven que la definición de bacteremia complicada en Staphylococcus aureus tiene en cuenta aquellos factores de riesgo que pueden predisponer a que la bacteria se encuentre adherida, por ejemplo, válvulas artificiales, material de osteosíntesis, tienen mayor riesgo de que la bacteria se encuentre adherida, y por eso ustedes ven que pacientes que tengan bacteremia asociada a catéter, casi que uno lo principalmente que busca idealmente corregir es retirar ese catéter para evitar que la bacteria pues se quede ahí y uno no termine tratando el catéter y no termine tratando pues en sí a la persona. Algo importante son las toxinas. Yo creo que también hemos hablado que son moléculas y proteínas que tienen la capacidad de liberarse y con eso afectar al huésped y también afectar a diferentes órganos. Vemos de que efectivamente hay toxinas de unidad A y B, sobre todo este está muy relacionado y todos recordamos la manera de diagnosticar, por ejemplo, Clostridium difficile, que no solamente tiene el antígeno GDH, sino que también tiene la toxina A y B y la parte de la PCR, por ejemplo. Y no solamente esta bacteria tiene esa cantidad de toxinas, sino que, por ejemplo, la coli tiene toxinas. Yo creo que cuando rotamos durante la práctica clínica, yo creo que es un poco más frecuente en la parte de servicio de pediatría, hablamos, ¿cierto?, de la bordetella pertussis, que tiene toxina pertussis, o por ejemplo, la pseudomonas o exotoxina, que lo hace tan virulento, o por ejemplo, el Helicobacter pylori, como la toxina CAGA, que usualmente tiene que ver con la parte de esa necrosis que hay a nivel, a nivel celular. O, por ejemplo, otras bacterias como la Yersinia, que es una bacteria muy especial, que usualmente puede producir infecciones gastrointestinales, sobre todo una ileitis, que vemos de que efectivamente pues tiene un mecanismo de resistencia que es muy particular, que hablaremos un poquito sobre ella. Y por supuesto, yo creo que esto también es fundamental, esto es un concepto que uno ve mucho en los primeros semestres acerca de cómo es esa variabilidad genética de los microorganismos. Vemos de que ellos tienen la capacidad de adaptarse, de cómo ellos tienen pequeños cambios microevolutivos que permiten como ese aumento de espectro de resistencia a diferentes gérmenes, a antibióticos, perdón. Y es por esto que yo creo que un mensaje muy importante para tener en cuenta en esta charla son los plásmidos. Recuerden que los plásmidos son un fragmento de ADN, son fragmentos de doble cadena ADN que se encuentra circulante en la bacteria, a veces se puede encontrar en el de citoplasma, y este tipo de fragmentos lo que generan y lo que permiten es que ante la exposición de determinado antibiótico pueden transcribir un gen y con eso inducir la resistencia. Existen resistencias cromosómicas, es decir, que son innatas de la bacteria, como por ejemplo la Klebsiella. La Klebsiella tiene una resistencia innata a la ampicilina, por ejemplo, pero hay otras que pueden desarrollar una resistencia intrínseca por medio de estos plásmidos. Y es por esto que el primer antibiótico, la primera resistencia que se encontró por allá en los 40-50 de una E. coli, se ha ido regando en el resto de las bacterias por medio de este tipo de fenómenos como los plásmidos que se transmiten entre ellas y pues aumenta el riesgo de resistencia. Entonces aquí vemos pues una imagen muy bonita acerca de cómo es el plasmido, cómo es un fragmento de ADN que se replica ante la exposición de determinado antibiótico. Y como todos sabemos, pues yo creo que eso también lo vimos en la parte del ADN. Los biólogos dicen que la vida es 5' 3', y vemos de que efectivamente pues la transcripción de los genes va en ese sentido, y luego posteriormente es 5' 3', y luego 3' 5', que obviamente eso es lo que permite la transcripción y posteriormente formar beta-lactamasas que inhiban los beta-lactámicos. Algo importante, no solamente tenemos que conocer acerca de la microbiología, sino que también tenemos que saber un poquito acerca de la farmacocinética y es acerca de cómo se comportan los antibióticos, porque no todos son iguales. Hay que saber que la eficacia terapéutica para mantener esa concentración mínima y inhibitoria depende mucho también de cómo se comporta el antibiótico. Hay antibióticos los cuales, por ejemplo, en pH ácido se neutralizan, como por ejemplo los aminoglicosidos. Usted maneja una neumonía, un derrame paraneumónico con aminoglicosio jamás en la vida lo va a lograr porque el aminoglicosio de manera inmediata se inactiva, por ejemplo. Entonces, digamos así que por eso hay que conocer esto, o por ejemplo hay medicamentos como el cefepime, que es un medicamento ampliamente utilizado, pero si el paciente tiene en una bacteremia secundaria o una osteomielitis, sabemos que el cefepime tiene pésima penetración a nivel de hueso. Entonces, por eso es que hay que traer no solamente el mecanismo de resistencia, sino también saber un poco acerca de la farmacocinética del fármaco.
Entonces vemos de que efectivamente esto depende de esa concentración en suero versus la concentración en otros órganos corporales. Y es por esto que yo creo que ustedes han estado viendo a lo largo de la formación y nosotros también acerca de la formación, vemos de que cómo los antibióticos van cambiando y cómo debemos irlos teniendo en cuenta. Entonces, por ejemplo, sabemos que los beta-lactámicos son medicamentos los cuales son tiempo dependientes, diferente a medicamentos concentración dependiente. Y es por eso que ustedes ven que la ampicilina sulbactam, la piperacina tazobactam, la amoxicilina sobre todo, usualmente se receta durante 6 horas, cada 8 horas, porque requiere mayor tiempo de concentración para generar un efecto inhibitorio. Mientras que, por ejemplo, hay otros medicamentos los cuales tienen una curva más acerca del ascenso durante una curva alta en el momento de la aplicación del medicamento que permite un efecto posantibiótico, como por ejemplo los aminoglicosidos. Ustedes ven que usualmente los aminoglicosidos se usan una sola vez al día. Hay ciertos escenarios como por ejemplo endocarditis que se podrían usar mucho más frecuente, pero usualmente son medicamentos que con una sola dosis, usualmente usted logra tener una cobertura de esa MIC. O por ejemplo, hay otros medicamentos que tienen como ambas, que tienen una parte del área sobre la curva sobre la MIC, por ejemplo, la vancomicina, los macrolacrinolona, y por ustedes ven, por ejemplo, que la vancomicina usualmente su método de administración es cada 12 horas y uno usualmente, sobre todo en pacientes que tengan infección severa, infección grave, o aquellos que tengan infección por gérmenes multidrogos resistentes, por ejemplo, un estafilococo metilino resistente, usualmente uno hace concentraciones de vancomicina en suero, usualmente uno la pide cuando el medicamento lleve 5 vidas medias para uno mantener ese estado de área sobre la curva y MIC para que sea efectivamente un manejo antibiótico. Y algo importante, y esto es algo que está muy debatido y yo creo que hablará pues, acerca de que vayamos avanzando en los años, creo que se irá discutiendo, es acerca de ese fenómeno bactericida y bacteriostático que tienen los medicamentos. Sabemos, por ejemplo, que hay medicamentos como la clindamicina que tienen un efecto bacteriostático y es por eso que ustedes ven, por ejemplo, que en pacientes con bacteremia usualmente no se hace uso de clindamicina. Sin embargo, por ejemplo, hay otros medicamentos como el Linezolid que se comporta como bacteriostático, pero cada vez hay mayor evidencia de que se podría dar en pacientes con bacteremia inclusive. Entonces yo creo que este término debe ir como desapareciendo, pero creo que es algo importante saber que existen algunos medicamentos que son más bactericidas, como por ejemplo la vancomicina, la aptomicina, que destruyen como tal la pared celular, y por eso pues hay que tener también en cuenta que su mecanismo de acción, su farmacocinética y acerca de qué germen estoy tratando. Entonces, en resumen, algo importante es saber de esa fracción libre del antibiótico, esos parámetros farmacodinámicos y saber que efectivamente hay medicamentos como los betalactámicos que requieren una mayor frecuencia y yo creo que ustedes también han visto por qué a veces, por ejemplo, en las notas de infectología dicen como que hacer manejo con, no sé, meropenem y una infusión de 3 horas. Y se ha visto que sobre todo infusiones prolongadas o por ejemplo pacientes con endocarditis que uno usa oxacilina infusión casi que todo el día, se ha visto que mantiene esa concentración tiempo dependiente y por eso es mucho más efectiva. Y como vemos de que otros medicamentos, perdón, como por ejemplo los aminoglicósidos, requieren pues una dosis más alta, pero menos frecuencia, porque ellos no requieren como este tipo de manejo por su concentración farmacocinética. Entonces, ahora ya habiendo hablado un poquito acerca de la epidemiología, un poquito acerca de esos mecanismos de resistencia intrínsecos y también naturales que son también que también se pasan por medio de los plásmidos de las enterobacterias, y hablando un poquito y haber recordado un poquito acerca de cómo es la farmacocinética de nuestros medicamentos, yo creo que podemos ya entrar a hablar acerca de cómo es la familia de las enterobacterias. Entonces, vemos de que los enterobacterias son gérmenes los cuales son extremadamente eh, especiales, son gérmenes los cuales están sobre todo relacionados con esas porinas. Vemos de que los gram negativos, sobre todo, ellos tienen una membrana celular. Los gram positivos, perdón, tienen una membrana celular, una pared celular muy, muy, muy ancha, muy, muy grande, por eso solamente la mayoría de los medicamentos atacan esa pared celular, mientras que los gram negativos, ellos carecen, tienen una pared celular mucho más delgada, pero tienen aquella membrana externa que les da tanta libertad de formar porinas o bombas de expulsión. Los bacilos gram negativos tienen una familia muy, muy grande, tienen una familia extremadamente grande. En ellos vemos de que es importante clasificarlo un poco, sobre todo cuando hay unos preliminares en los gram. Uno puede saber si es un diplococo, si es un bacilo gram negativo, si es un cocobacilo. Y eso es importante porque nos puede ayudar a guiar el tratamiento antibiótico empírico de manera inicial y luego ajustarlo con el antibiograma, que es lo ideal. Tenemos de que los diplococos, yo creo que obviamente esto es algo lo cual yo creo que hemos estado muy familiarizados. Diplococos como la Neisseria meningitidis, la Neisseria gonorrea o por ejemplo la Moraxella catarrhalis son como los diplococos más reconocidos. Hay bacilos curvos como por ejemplo el Vibrio coloreae o por ejemplo el Helicobacter pylori, son bacilos curvos gram negativos.
yo creo que estamos más familiarizados y esta charla estará sobre todo más centrada acerca de los bacilos, que hay bacilos los cuales se pueden diferenciar en bacilos aerobios y anaerobios. Aquellos bacilos anaerobios, los más temidos bacteroides, ¿cierto? Que tienen un mecanismo de resistencia un poco complicada, y los bacilos aerobios, sobre todo fermentadores o no fermentadores de lactosa. Y por eso ustedes ven que es muy frecuente, por ejemplo, en especialidad, aquí dicen como una enterobacteria, un bacilo gram negativo, aerobio no fermentador. Entonces uno como que está pensando, es un bacilo gram negativo, que es no fermentador de lactosa. Entonces yo me debo pensar, bueno, ¿será que produce ácido sulfhídrico? No. Muchas veces como que esta definición no está como tan relevante en la clínica, pero por ejemplo, aquí se encuentran gérmenes tan especiales como las pseudomonas originosas, como la Stenotroponoma maltophilia. Vemos de que aquí la Burkholderia cepacia también son gérmenes los cuales son muy especiales, y el Acinetobacter baumannii, aunque es un cocobacilo, usualmente es catalogado aquí también como un bacilo gram negativo no fermentador porque su mecanismo de resistencia también es bastante complicado. Y bacterias que son fermentadas de lactosa como el Citrobacter, como la Serratia, como la E. coli, como la Klebsiella pneumoniae, pues vamos a ver más adelante cómo es su mecanismo de resistencia. Eso es algo muy nuevo. Yo creo que esto yo lo aprendí hace muy poquito, que intentaba como, bueno, nuevo no, digámoslo así, que no lo conocía, pero esto es una manera de diferenciar las enterobacterias que ha venido desde hace ya un buen tiempo, sino que usualmente uno no está muy relacionado con esto. Tradicionalmente, las enterobacterias, muchas veces uno al momento de interpretar el antibiograma estaba pensando si era KPC o no KPC, si era BLE o no BLE, o si eran C, pero las enterobacterias también tienen una definición etiológica por medio de grupos. Esos grupos fueron clasificados por la capacidad que tiene esa bacteria de inducir genes de resistencia, sobre todo genes de resistencia tipo AMC. Entonces, hay bacterias como el grupo uno, las cuales usualmente son bacterias que no tienen como esa capacidad tan marcada de hacer esa transrepresión, es decir, tienen un gen reprimido por ejemplo, por medio de plásmidos, que ante la exposición de X antibiótico, llámese cefepime, llámese ampicilina sulbactam, llámese piperacillina tazobactam, va, la bacteria va a entrar en contacto con ese antibiótico. Posteriormente va a ser un mecanismo de desrepresión, es decir, ese plásmido va a salir afuera, ese plásmido sale y se va a transcribir, y eso posteriormente va a formar moléculas AMC que van a inhibir ese medicamento. Y es por esto que usted podría pensar en que, por ejemplo, hay bacterias que usted dice, no, son bacterias que son sensibles, y resulta que son de grupos los cuales tienen esa gran cantidad de transrepresión. Usted empieza manejo antibiótico porque usted cree que es una bacteria que es sensible, y posteriormente rápidamente le hace una transrepresión y el paciente no mejora, sino que antes va empeorando. Entonces, en el grupo uno vemos la E. coli, Phaeophilus influenza, la moraxella, usualmente son bacterias las cuales si son sensibles a los antibióticos y no tienen el gen AMC expresado, posiblemente no lo van a expresar. Otras bacterias como la salmonela o el Proteus indol negativo. Muy importante estar familiarizado con ese término. Uno a veces puede leer Proteus indol positivo y Proteus indol negativo. Eso es una especie de reacción de laboratorio, la cual nos permite diferenciar que Proteus indol negativo, como el Proteus miliaris, usualmente hace parte del grupo uno y usualmente es una bacteria muy silvestre. Mientras que Proteus indol positivos, como el Proteus vulgaris, vemos que se encuentra en el grupo AMCES, que ese grupo ya de hecho ha estado cambiando un poquito el término, y son medicamentos, son bacterias las cuales tienen la capacidad de hacer una transrepresión muy rápida de este tipo de resistencia. En el grupo 2 la Klebsiella pneumoniae, el Citrobacter. El grupo 3 es muy importante tenerlo muy en cuenta: Citrobacter freundi, la Enterobacteria, la Providencia, la Morganella, el Proteus, la Afnia, la Klebsiella, la Serratia. Y si ustedes caen en cuenta, este tipo de bacterias que se encuentran en el grupo 3 son prácticamente las mismas que en ese acrónimo AMCES uno como que tanto repite. Uno dice, no, AMCES, Acinetobacter, M de Morganella, P de Proteus. Entonces, digamos así, creen que este grupo 3 está casi que incluido ahí porque son bacterias las cuales tienen gran cantidad, gran capacidad de transreprimir ese gen y tienen gran capacidad de hacer resistencia. Y es por esto que ustedes van a ver cuando roten por toxicología, o los que han rotado ya por toxicología. A veces los toxicólogos dicen que aquellas mordeduras de serpientes uno no debería ponerle, por ejemplo, antibióticos betalactámicos o penicilina de goteo. Uno, porque no siempre están infectados, y dos, porque los dientes de la serpiente usualmente tienen mucha morganela, y la morganela, pues si usted le pone ampicilina sulbactam, muy fácilmente te hace una transrepresión, y por eso solamente recomiendan usar otros medicamentos como ciprofloxacina, como clindamicina, por ejemplo, como la cipro, que la cipro pues no es un betalactámico, y por eso pues no va a transreprimir este gen. Y la Yersinia es una bacteria muy poco conocida, no se sabe mucho de su mecanismo de resistencia, y es por eso que se clasifica como grupo 4 y como una bacteria potencialmente productora de AMC.
Entonces ya ahora, habiendo hablado un poquito acerca de cómo es ese recorrido y cómo se clasifica en grupos las bacterias, las enterobacterias, vamos a hablar acerca de cuál es su mecanismo de resistencia. Hablando específicamente de los gram negativos, ¿cierto? Se ha clasificado cuatro mecanismos principales de resistencia. El primero es un mecanismo mediado por enzimas, por enzimas, ¿cierto? Ese mecanismo más importante, prácticamente es el que uno más aprende en pregrado, más aprende en posgrado y se le olvida. Es importante porque es una mecanismo de resistencia importante porque tiene las famosas beta-lactamasas, que no son sino más moléculas que inhiben, inhiben esos antibióticos. También existen alteraciones en la permeabilidad. Como vemos, las bacilos gram negativos tienen membrana externa, por lo cual ellos tienen la capacidad de formar porinas, contrario, por ejemplo, al estafilococo aureus, que no tiene cómo formar porinas, o es muy raro que haga una porina. Y usualmente este mecanismo de resistencia es muy importante en la Pseudomonas aeruginosa. También hay alteraciones en el sitio de blanco, que es la modificación de las proteínas estructurales de la pared, que son las PBP. Sin embargo, vemos de que esto es muy frecuente en los gram positivos. Todos conocemos Staphylococcus aureus, las aminopenicilinas atacan la PDP2 y el Staphylococcus aureus pues cambia su PDP2 y la forma una PDP3 y por eso es resistencia. ¿Y eso cómo se ve con la cefoxitina? Porque la cefoxitina ataca la PDP3. Entonces, digamos así que en este caso en bacilos gram negativos no nos va a servir para mucho. El Haemophilus influenza puede hacer un poquito de cambio de PDP, pero digamos así que en grandes rasgos, los bacilos gram negativos tienen un gran mecanismo de resistencia mediado por enzimas, mediado por parinas y algunos también mediados por bombas de expulsión, como por ejemplo nuestra amiga la Pseudomonas aeruginosa, o por ejemplo la Acinetobacter baumannii, o por ejemplo la Strenotropoma palmatophila, y por eso son gérmenes tan especiales, tan resistentes, que hoy en día pues uno siempre le da mucho miedo cuando un paciente se encuentra con un aislamiento positivo para este germen. Entonces, ¿cómo se clasifican las betalactamasas? Yo creo que todos hemos conocido esta clasificación de Ambler. Es una clasificación la cual está medida por grupos moleculares. Vemos de que va desde la A a la B, a la C, a la D, que está clasificada en betalactamasas que son tipo serina, sí, en betalactamasas sí, que son tipo serina y las B que son metalobetalactamasas. Vemos de que, por ejemplo, el grupo C está muy relacionado con las cefalosporinasas como el AMC, porque el AMC destruye las cefalosporinas, por eso se llama cefalosporinasa. O, por ejemplo, como el tipo A está mediado con penicilinasas, pero también con la formación de gérmenes BLE, vemos de que ellos efectivamente van a afectar cefalosporinas de tercera generación. O, por ejemplo, como hay otras como las B, por ejemplo, que están relacionadas con aquellas metalobetalactamasas que son extremadamente resistentes, como por ejemplo el IMP, el BIM, que usualmente están muy relacionados con la Pseudomonas y con el Acinetobacter. O por ejemplo, aquellos grupo D, serina, que están mediados con la carbapenemasa y la tan famosa OXA48 que uno muchas veces ha escuchado y ha leído acerca de este tipo de resistencia. Pero les traigo acotación. Yo sé que la imagen de pronto no se ve muy bien porque esta clasificación es algo viejita. Es una clasificación que es un grupo funcional que se llama clasificación de Jacob Medeiros. Es una clasificación la cual busca mirar esa parte funcional muy parecido a la de Ambler. Es una clasificación que va de 1 a 4. El grupo uno son las cefalosporinasas, es decir, son aquellas las cuales inhiben cefalosporinas y penicilinas, como por ejemplo los AMC, y aquellas que están mediadas, por ejemplo, por mecanismos de inhibidor de resistencia, que vamos a ver que son algunas penicilinasas, o por ejemplo están mediadas por carbapenimasas, o por la parte de la penicilinasa. Digámoslo así que también es un grupo funcional. Creo que es un poquito enredado de entender. Y creo que también es bastante difícil no memorizarlo, pero tener en cuenta que existen este tipo de grupos. Entonces, algo importante que hay que tener en cuenta es que los gérmenes eh, pueden haber gérmenes los cuales no tienen ningún mecanismo de resistencia a los medicamentos y esto es lo que tradicionalmente se entiende como silvestre. Entonces uno muchas veces puede ver una E. coli silvestre, un Proteus silvestre, que quiere decir que el germen es extremadamente sensible a todos los medicamentos. Entonces aquí vemos, este es un paciente el cual, cuando estaba rotando en general, creo que era un señor que tenía pues una bacteremia, ¿cierto? Importante, usted cuando va a interpretar un antibiograma debe saber bien de dónde es el cultivo, ¿cierto? Vemos que es un hemocultivo, eso es importante porque hay medicamentos que tienen muy mala circulación y difusión a nivel sanguíneo. La teticiclina es un medicamento excelente para infecciones abdominales, excelente para infecciones en tejidos blandos, pero es pésimo para neumonía y es pésimo para bacteremia porque su volumen de distribución es muy amplio, entonces no permanece en suero y por lo cual, como permanece en suero, pues no puede eliminar la bacteria que está en suero. Entonces, en este caso vemos de que es un hemocultivo, ¿cierto? El cual se observan bacilos gram negativos. Ese es el preliminar que nos muestran. Posteriormente sale esta bacteria. Es una E. coli,
recordemos, la E. coli hace parte del grupo 1, es decir, que es una bacteria la cual si no tiene un gen AMC, posiblemente no lo va a tener porque su capacidad de represión es muy limitada. Vemos aquí acerca de la sensibilidad y la resistencia. Tradicionalmente uno a veces mira mucho esto, sensible, resistente, intermedio, pero mi recomendación es que no miren esto. Eso es algo de laboratorio que usualmente lo hacen, sino que uno tiene que mirar es las MIC. Esas MIC vienen por un comité internacional. Esas MIC, según los valores de MIC, eso es muy difícil, eso cambia casi que todos los días, por eso, digamos así, que el laboratorio pues lo tiene muy en cuenta. Y uno también debe mirar el menor igual, porque el menor igual haga de cuenta que es una campana de Gauss y habla que tanta resistencia hay o que tantas cepas son sensibles y cuáles son resistentes. Cuando se tiene un menor igual, quiere decir que tiene una campana de Gauss mal desviada, dice que está casi que esa gran cantidad de colonias son sensibles y muy poquitos tienen mecanismos de resistencia. Vemos aquí la Escherichia coli. Entonces, primero nos fijamos, bueno, la ampicilina sulbactam habla acerca de la penicilina, ¿cierto? Entonces vemos de que es sensible, es decir, que no tiene una penicilinasa. Uno puede seguir, pues, uno puede hacerlo de lo más grave a lo menos grave. Yo personalmente, a mí me gusta hacerlo en orden porque eso me permite recordarlo, ¿cierto? Porque uno sí se va entrenando. Entonces uno mira, por ejemplo, la E. coli, un gram negativo. Uno mira la ampicilina sulbactam. La ampicilina sulbactam es una penicilina, la cual tiene vamos a ver un poquito más adelante de eso, pero tiene algunos gérmenes que se llama TEM y SHB, es sensible, por lo cual no tiene resistencia tipo IRT. El BLE obviamente va a ser negativo, ¿cierto? Porque no tiene ninguna resistencia a penicilinas. Si uno mira gentamicina, pues es sensible, su mecanismo de acción, eso es su mecanismo de resistencia tampoco afecta a los aminoglicósidos y por supuesto, pues las cefalosporinas, como no tiene penicilinasas, pues también van a ser sensibles. Uno podría decir que este germen es un germen sensible. Y también es importante que uno puede tener otro mecanismo de resistencia que sea un germen que sea posible. Es decir, yo puedo tener una E. coli que sea BLE, una E. coli que sea KPC, pero también hay otros que son mecanismos imposibles. Es decir, yo no puedo tener una E. coli la cual me cambie las PEP, porque es que la E. coli no tiene mecanismos de resistencia de PEP. Si usted encuentra en el laboratorio una E. coli que está produciendo ese tipo de resistencia, hay que averiguar, uno, que si efectivamente sí sea así, y si es así, pues hay que reportar en la literatura porque es algo imposible, no debería por qué pasar así. Y eso nos permite entender cómo es ese mecanismo de resistencia. Y algo fundamental es que la resistencia no siempre va en escalón. Es decir, uno puede tener un germen el cual sea AMC y no sea BLE. Uno puede tener un germen en el cual sea BLE y no tenga resistencia a MC. Es raro, pero digámoslo así que uno no debe pues, como seguir en ese escalón, sino que tienen que ir poco a poco y por eso me parece a mí que es mucho mejor irlo interpretando de abajo hacia arriba. Pero así, ya hablando un poquito acerca, para ir entendiendo poco a poco cómo es esa interpretación del antibiograma, vamos a ir de lo más básico a lo más avanzado. Entonces, como veníamos hablando en esta E. coli, aquí vemos de que uno tiene que pensar, bueno, ¿será que la E. coli es sensible o resistente a las penicilinas? Sabemos de que las penicilinasas son mecanismos que son cromosómicos y uno puede tener beta-lactamasas que sean resistentes, que son mecanismos mediados por plásmido. Y es por eso que ustedes muchas veces ven en los textos este tipo de gen, el gen TEM1, el gen TEM2 y el gen SHB1. El TEM viene del nombre de una muchacha que llamaba Timocheca, creo que se llamaba. Era una señora, bueno, no sé, una muchacha que vivía en Grecia, donde se aisló por primera vez la resistencia a la coli y por eso quedó como el nombre TEM. Entonces uno muchas veces ve penicilinasas TEM1, TEM2. En el laboratorio no lo reportan, ¿cierto? Pero digámoslo así que si usted ve un paciente, una bacteria la cual es resistente a la penicilina, que en este caso uno lo puede ver por medio de la ampicilina, uno diría, esa bacteria posiblemente tiene un mecanismo de resistencia mediada por penicilinasas, por beta-lactamasas, que antes eran llamadas como beta-lactamasas de amplio espectro, pero digámoslo así que se pueden confundir con beta-lactamasas de espectro extendido, por eso cambió a ser penicilinasas tipo TEM1, TEM2 y SHB. Y cuando este receptor se está mutando y se muta es decir, produce una mutación muy grave, es decir, digámoslo así, que gran cantidad de bacterias producen este tipo de penicilinasas, va a producir beta-lactamasas, que es por medio de plásmidos, y por eso ustedes muchas veces pueden ver en los libros que dicen penicilinasas con beta-lactamasas con inhibidor de receptor IRT. El IRT es inhibidor de receptor. Por eso, ustedes más adelante vamos a ver un ejemplo, pero por ejemplo, si yo estuviera frente a una bacteria que tenga una penicilinasa, que tenga además una beta-lactamasa de amplio espectro, sería un IRT, y yo vería resistencia a la ampicilina sulbactam. Vería aquí que es resistente.
Entonces vemos de que a veces, si la producción es muy elevada, podría tener algo de resistencia a cefalosporina de primera y segunda generación. Y por supuesto, si se encuentra ese tipo de resistencia, usualmente son bacterias las cuales son sensibles a cefalosporinas, a monobactámicos y por supuesto a los carbapenémicos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo. Este es un caso de un paciente que tenía una E. coli en líquido pleural. El paciente era portador, él tenía diálisis peritoneal, entonces tenía pues una peritonitis bacteriana asociada a catéter. Vemos de que efectivamente es un bacilo gram negativo, ya sabemos que se encuentra en líquido peritoneal, por ejemplo, la amicacina y la tegiciclina les va muy bien en abdomen, y uno se empieza a fijar, ve, empecemos de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque uno tiene que empezar con un orden. Personalmente a mí me gusta así, para encontrar muchos otros doctores que vayan a decir, no, eso empieza de lo más grave. Si tiene carbapenemasa, luego empieza a ver si tiene ble. Me parece que eso es un poco muy de memoria. En cambio, si uno empieza así de abajo hacia arriba, pues uno va aprendiendo y no va recordando y pues con mayor razón va reteniendo. Entonces uno empieza, bueno, es una E. coli, un gram negativo, está en líquido peritoneal. Entonces vemos, bueno, empecemos. Es resistente a ampicilina sulbactam. Quiere decir que tiene una penicilinasa que es cromosómica. Por eso, pues, la E. coli no se trata con penicilina, porque ya es una resistencia intrínseca. Acuérdense que se aisló por allá en el 1930 y pico, entonces ya tiene resistencia intrínseca. Pero esta beta-lactamasa está produciendo beta-lactamasas por medio de estos genes, y cuando se encuentra muy mutado y tiene mucha producción, pues ya va a inhibir al inhibidor. Por eso es resistente a ampicilina sulbactam. Ahora, bueno, sigamos subiendo. Es resistente a ampicilina sulbactam. En este caso, como el general pues tiene una política de buen uso de antibióticos, usualmente no muestra cefalosporinas, pero si hubiese una cefalosporina, posiblemente estaría sensible, a menos de que tenga una producción muy exagerada, y uno vería una cefalosporina resistente o intermedia porque tiene una gran producción de beta-lactamasas. Pero entonces vemos ampicilina sulbactam, entonces uno va a seguir ascendiendo, vayamos pues entre beta-lactámicos. Entonces dice, bueno, el siguiente beta-lactámico a mirar sería el AMC, que vamos a ver más adelante que el AMC es mediado por cefoxitina. Una vez más, como en general pues es un hospital el cual está mediado para protección de antibióticos, él usualmente no va a mostrar cefoxitina a menos de que no haya otra opción. Y si no se fija, pues aquí la cefoxitina no está, no hay cefalosporina de tercera generación, pero posiblemente sea sensible a ella, y pues ya nos habla de que este germen es un germen BLEP negativo. Y por supuesto, si uno se fija en el mero penelo-imipen, va a ser sensible. Es decir, es un germen el cual produce penicilinasa porque es intrínseca, porque el E. coli produce penicilinasa, pero también produce beta-lactamasas porque tiene resistencia a la ampicilina, y a la vez produce beta-lactamasas tan grandemente que es un mecanismo que inhibe a receptor, y por eso se llama un IRT. En este caso, por ejemplo, uno podría llamar al laboratorio y preguntar, venga, ¿será que me es sensible a cefalopora de tercera generación? Ah, sí, yo podría empezar, por ejemplo, una ceftriaxona, podría empezar una cefotaxime. O yo diría, pues no, voy a cambiar, voy a usar otro antibiótico, voy a usar, por ejemplo, un aminoglicósido, por ejemplo, para tratar esta infección. En este caso, vemos de que tiene resistencia a ciprofloxacina, por lo cual ya tiene otro mecanismo de resistencia, el cual no está mediado por beta-lactamasa, sino que está mediado, por ejemplo, por el inhibidor del gen GIRA, que es el gen pues, de las fluoroquinólogas. Ahora bien, sigamos avanzando. ¿Qué pasa si ese germen tiene, además de esas penicilinasas que son cromosómicas, tiene esas betalactamasas que son mediadas por plásmidos? Ahora produce lo que llama una betalactamasa de espectro extendido, que son las famosas gérmenes BLE. Vemos que son mediados por plásmidos. Entonces tienen resistencia al TEM1, al TEM2 y al SHBA, que ya lo conocemos, y posteriormente producen tanta beta-lactamasas que generan resistencia a cefotaximasas, que se llama un gen de CTXM. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de gérmenes hidrolizan casi que todas las cefalosporinas y pueden tener una cierta sensibilidad a niveles de beta-lactamasa. Usted podría ver un germen BLE que pudiese tener un mecanismo, que pudiera tener un poquito de sensibilidad, por ejemplo, a piperacina tazobactam, pero uno sabe que la producción es tan alta que posiblemente vaya a tener resistencia. Es importante que uno puede sospechar este germen. Uno, el laboratorio te lo puede decir, como en este caso, ¿cierto? Que en este caso hay laboratorios como en Clínica CES, como en general, como el Palotón, que te dice que el germen es BLE. Sin embargo, en segundos niveles de atención, usualmente ellos no dicen que es BLE porque no tienen como ese mecanismo de laboratorio, sino que usted lo puede sospechar viendo que tenga resistencia a cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona o la ceftazidima, y por supuesto, usualmente tiene resistencia a aminopenicilinas, a uridopenicilinas y también a monobactámicos. Entonces, una vez más, es un paciente el cual tiene un hemocultivo positivo.
tiene un bacilo gram negativo, en este caso tiene una Klebsiella pneumoniae. Recordemos que la Klebsiella pneumoniae se encuentra como el grupo 2, por lo cual tiene riesgo de producir AMC un poquito más frente, por ejemplo, a la colio, el Proteus indol negativo, a la salmonela. En este caso, otra vez empezamos. Desafortunadamente, como este hemocultivo es del general, pues nosotros no vemos aquí la ampicilina sulbactam, pero muy posiblemente la ampicilina sulbactam va a salir como resistente. ¿Por qué? Porque ya tiene penicilina, ya tiene resistencia a ampicilina y ya tiene un IRT que tiene resistencia al inhibidor del beta-lactámico. Entonces ya ahí uno lo que va a mirar es, bueno, vamos a ver cómo se comporta con otros medicamentos. Ya tiene resistencia a piperina tazobactam. Muchas veces cuando uno tiene cefalosporinas, uno puede decir que ya tiene resistencia al gen IRT porque tiene resistencia a ese tipo de medicamento. Bueno, entonces sigamos avanzando un poquito más. Una vez más, habría que ir a preguntar al laboratorio cómo es la resistencia a las cefalosporinas, pero en este caso, como nos hablan de que es un BLE, quiere decir que muy posiblemente la resistencia a la ceftriaxona, a la ceftazidima, se encuentra instaurada. Y es por esto que no se va a encontrar aquí en el antibiograma, y si se encontrara, pues diría que es un microorganismo resistente. Ya uno sabe que es BLE, es decir, que tiene resistencia a aminopenicilinas, a ureidopenicilinas como el piptazo, tiene resistencia a cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona septicima, y usualmente aquí tampoco está, por lo cual posiblemente también tiene resistencia a cefepime. Usualmente el BLE tiene resistencia a cefepime, diferente al AMC, que el AMC podría tener sensibilidad a cefepime, pero si hay mucha producción de beta-lactamasas, pues podría también tener resistencia a él. Entonces ya una vez vamos a ir escalando, entonces primero ve ampicilina sulbactam, ve piptazo, ve cefalosporinas de primera segunda generación, luego ve cefalosporinas de tercera generación. Si el laboratorio te reporta BLE, pues uno mira BLE, ¿cierto? El BLE es positivo. Y ya como vemos de que tiene resistencia a todo esto, pues ya uno va escalando a los carbapenémicos. Y vemos de que efectivamente es sensible al meropen y el imipenem, por lo cual usted puede decir que este es un germen BLE que no produce carbapenemasas. Ya si usted empieza a mirar otro tipo de medicamentos, que no sean beta-lactámicos, pero vemos de que la micacina sigue siendo sensible, pero ya está perdiendo un poquito de sensibilidad, por lo cual si la carga es muy alta, pues posiblemente vaya a fallar. O por ejemplo, la gentamicina, pues vemos de que puede ser una opción, aunque como es un cultivo, pues una vez usualmente no prefiere usar este tipo de medicamentos. Ya uno podría preguntar al laboratorio si tiene alguna resistencia a fluoroquinolonas, si uno pensase usar, por ejemplo, la ciprofloxacina. Este es un cultivo, sí, yo creo que también fue un hemocultivo el cual es de un pueblo, entonces vemos de que es diferente a como lo muestran nuestras instituciones, Américas, General, Clínicas ESPA, Pablo Tobón, porque este sí te reporta todo porque pues digamos así que no tienen como esa facilidad de vos poder interpretarlo de manera que como ustedes ven en este antibiograma, pues te van guiando, te van diciendo que la piscina ya es resistente, te van diciendo que la cefalexina de tercera generación ya es resistente, te están diciendo que el CPPIME ya es resistente, mientras que en otros tipos de laboratorios, pues te lo dejan a tu merced para que vos lo mires, para que vos lo interpretes, y si usted no sabe interpretarlo bien, pues puede correr el riesgo de poner el antibiótico que va a fallar, puede correr el riesgo de tratar un BLE con ceftriaxona cuando sabemos de que el BLE intrínsecamente ya tiene resistencia a cefalosporinas de tercera generación. Entonces, hagamos el ejercicio acá nuevamente. Vemos de que tenemos un bacilo gram negativo, una E. coli, se encuentra un hemocultivos, ¿cierto? El gram nos dice que efectivamente es un bacilo gram negativo. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente. La E. coli ya por sí tiene resistencia a penicilina, por lo cual uno aquí no ve penicilina, porque pues no va, porque ya está resistente. Entonces uno ya mira la aminopenicilina, que es la ampicilina. Y ya usualmente también viene juntita con el inhibidor de beta-lactamasa y vemos de que es resistente a la ampicilina sulbactam, por lo cual ya tiene resistencia tipo TEM1 o TEM2 y es una resistencia tipo IRT. ¿Por qué? Porque ya inhibe al inhibidor, que es al sulbactam. Ahora sigamos. Bueno, ampicilina sulbactam. Miremos, por ejemplo, acá abajo el piptazo. El piptazo es resistente. Desafortunadamente no muestra las cefalosporinas, pero muy posiblemente sea también resistente, por lo cual uno puede decir, uy, posiblemente ya tiene una beta-lactamasa de amplio espectro, que es la famosa blea. Ustedes van a ver a veces que encuentran lo que llama una blea, que la blea es la beta-lactamasa de amplio espectro, que es prácticamente una IRT que tiene tanta mutación que ya te está empezando a coger resistencia a cefalosporinas de primera y segunda generación y a la ureidopenicilina. Ahora sigamos avanzando. Vamos a ver cefalosporinas de tercera generación. Ceftazidima ya se encuentra resistente. Muy posiblemente este germen va a ser o un AMC o un BLE. Muy posiblemente va a ser más un BLE
para yo tener definición de que efectivamente sea, por ejemplo, un AMC, tendría que tener la cefoxitina, pero muchas veces los laboratorios no reportan cefoxitina y uno debería preguntar, venga, ¿es sensible a cefoxitina? Sin embargo, pues si uno ya tiene resistencia a ceftazidima, posiblemente tenga resistencia a ceftriaxona, que aquí tampoco lo colocan, pero si lo colocasen, posiblemente también fuese resistente. Y hoy me fijo en la cefalosporina de cuarta generación, el cefepime, que también es resistente, por lo cual, muy posiblemente, este germen sea BLE. Aquí abajito pues nos dan el pastel y dicen que efectivamente tiene beta-lactamasas de espectro extendido, por lo cual es BLE, pero aquí lo estamos analizando y vemos de que efectivamente tiene resistencia a ampicilina, a piptazo, a ceftriaxona. Si tuviéramos ceftriaxona sería resistente, si tuviésemos cefoxitina sería resistente y es resistente a cefepime, que es una cefepime de cuarta generación. Vamos a ver los carbapenémicos para ver si es una carbapenemasa. Ertapenem es sensible, meropenem es sensible y mipenem es sensible, por lo cual es un germen el cual es ble que lo produce carbapenemasa. Inclusive aquí, pues, yo creo que, ve, no aparece, pues, pero aquí también decía IRT, ble. Y es importante que uno debe saber si este paciente se encuentra en estado crítico o un paciente muy grave. El ertapenem no es una opción porque el ertapenem en paciente con choque séptico como que no lo ha ido tan bien frente al meropenem. Y también hay muchos estudios que hablan del uso de la albúmina. Unos dicen que 2,5, otros dicen que 3,5. Pacientes con hipoalbuminemia, pues el ertapenem podría no ser tampoco una buena opción. Sin embargo, eso pues, está también muy debatido. Pero saber que paciente en choque séptico, pues no le vaya a poner ertapenem, porque digámoslo así, que no va a ser, pues no es tan efectivo como el meropenem. Entonces, en este caso, el paciente estuviese grave, ¿cierto? Aunque si uno tiene una bacteremia, pues posiblemente esté grave. Entonces, en este caso, pues uno podría usar el meropenem. Si uno no quisiese usar eso, pues uno debería usar otro medicamento diferente al beta-lactámico. Podría usar la micacina, pero pues una bacteria por amicacina, yo creo que pues uno tratarla así, ¿no? Ceftazidima y Bactam se deja sobre todo en gérmenes multidrogoresistentes. La ciprofloxacina ya tiene resistencia y en bacteremia uno lo podría usar, pero si tiene catéteres, si está muy grave, no se debería usar tampoco. Y la tegicilina, como venimos diciendo, pues es muy buena infección intraabdominal, pero en pacientes con bacteremia, con choque séptico, digámoslo así, que tampoco es una muy buena elección. Y vemos aquí, este es otro ejemplo, tenemos aquí lo mismo, un aspirado traqueal, una E. coli, entonces empezamos otra vez de arriba hacia abajo. Vemos entonces aquí como es el general, pues no nos está mostrando la piscina sulbactam, pero si no nos la muestra posiblemente ya sea resistente. Vemos de que el piptazo tiene algo de sensibilidad, es lo que yo les venía diciendo, vea que es sensible y tiene un ble. Sin embargo, yo creo que poner una pipina tazobactam en este paciente no sería la mejor opción, porque si bien aparece como sensible, posiblemente ya tenga beta-lactamasas de un espectro pues muy alto y posiblemente si le pongo piptazo rápidamente me ponga resistente. Como es una traqueitis, pues la traqueitis prácticamente se cura con cualquier cosa. Usualmente uno da 5 días de tratamiento antibiótico y le da muy bien, pues uno podría usarlo. Inclusive este paciente recibió piptazo 5 días y le fue muy bien, pero porque era una traqueitis. Si hubiese sido una bacteremia, posiblemente hubiese fallado el manejo, porque aunque diga que es sensible, usted ya tiene en la cabeza, venga, es que esta E. coli ya está resistente a penicilinas porque es mecanismo intrínseco, a ampicilinas porque ya tiene un plásmido, es resistente a IRT, es decir, ya tiene betalactamasas de amplio espectro, es resistente posiblemente a cefalosporina, quiere decir que ya tiene una blea. Si tuviese aquí una ceftriaxona o una ceftazidima, ya sería resistente. Es sensible al piptazo, pero posiblemente sea una sensibilidad in vitro y una vez lo inicie, pues rápidamente posiblemente va a fallar. Por lo cual, si este paciente fuera pues una bacteremia, yo creería que en este caso sería pues mucho mejor usar los carbapenémicos. Y ahora ya para hablar acerca del AMC, el AMC son las cefalosporinasas. Son medicamentos, son bacterias las cuales tienen la gran capacidad de hidrolizar cefalosporinas de primera y segunda generación, incluyendo cefamicinas, y también hidrolizan betalactámicos. Algo importante es que usualmente son medicamentos que conservan sensibilidad a cefalosporinas de cuarta generación y a carbapenémicos. Sin embargo, pues si tiene una gran producción de AMC, pues podría perderle un poquito de sensibilidad a ese pepino. Hay algunas especies, como vimos, que expresan cromosómicamente esta enzima y es por eso que uno ha hablado mucho del grupo AMC, que clásicamente son AMCs, pero si ustedes recuerdan, el grupo 3 prácticamente es el AMC, y son sobre todo bacterias las cuales usted llega y les pone antibióticos como aminopenicilinas, como cefalosporina de primera generación, como carbapenémicos, y ¡pum! Rápidamente inducen AMC. Y por eso ustedes muchas veces dicen que, como, uy, tratar una infección viral con ceftriaxona, como hacen muchas veces en los pueblos. Sí, posiblemente a E. coli la volvió nada porque la E. coli era silvestre, pero posiblemente le está empezando a producir un poquito de AMC. Puede que tenga una clepsia y le empiece a producir AMC, le induce más BLE. Entonces, ustedes ojo con eso, porque son medicamentos los cuales inducen mucho ese tipo de mecanismos de resistencia. Y ya hoy en día ha cambiado un poquito como ese acrónimo de AMC
AMSES, y ya se habla de un acrónimo que aquí no tengo, se llama como JASEC o AJEC, que habla de Enterobacteria cloacae, Klebsiella aerogenes, Citrobacter freundine, Afnia y la Yersinia enterocolítica, que tienen gran capacidad de producir AMSE y gran capacidad de hacer una desrepresión. Y obviamente, si usted tiene si usted tiene un paciente que tiene una posible bacteria que le haga un AMC, pues digamos así, si usted no quiere correr ese riesgo, usted lo que podría hacer es usar otro antibiótico que no sea del grupo beta-lactámico para tratar la infección y con eso, pues mejorar, evitar ese mecanismo de resistencia sin tener que usar antibióticos de amplio espectro. Por ejemplo, aquí vemos una morganela. Este fue un paciente el cual lo mordió una serpiente. El paciente lo mordió una serpiente donde se aisló en tejido una morganela y creo que también inclusive hizo bacteremia por morganela. Vemos de que efectivamente aquí ni siquiera nos están mostrando la ampicilina sulbactam porque ya tiene resistencia, el piptazo ya está resistente, no nos muestra ni siquiera la ceftriaxona, ni tampoco el ceftazidima porque posiblemente ya es resistente. Entonces, en este caso, como es un germen en el cual posiblemente ya tenga resistencia tipo BLE, pues habrá que usar el carbapenémico. O por ejemplo, usted puede tener esta Morganella morgantni, la cual parece silvestre. Usted llega y la mira, ve, Lampisulbactam ni me la muestran. ¿Por qué no te la muestran? Posiblemente o ya tiene un poquito de resistencia a ella, lo cual es raro porque si no te meten de la resistencia a piptazo, posiblemente te lo muestren como un silvestre, pero el laboratorio, en este caso el general, ni te lo muestra porque ellos saben que esa bacteria, usted le pone a sulbactam y ¡pum! Rápidamente te hace un AMC y rápidamente te va a fallar el manejo. Pero una vez más, en un pueblo, en otra institución, te lo pueden colocar y usted podría cometer la falsa creencia de que ponerle ampicilina sulbactam porque es un germen silvestre y ese germen rápidamente te puede reprimir un AMC y fallar el manejo. En este caso vemos de que es sensible prácticamente casi que a todo, pero usted para no correr riesgo de que le induzca un AMC, usted podría usar otro antibiótico, por ejemplo la ciprofloxacina, o si lo va a usar, pues póngale un medicamento el cual no le vaya a inducir AMC, como por ejemplo el cefepime, para cubrir este tipo de bacteria. Por eso el antibiograma, como lo titulé, no todo lo que brilla es oro, y uno muchas veces puede darse como la impresión de, venga, es que es sensible, se lo pongo, y olvidar ese pequeño mecanismo de transrepresión. Si el paciente tiene una infección leve, pues posiblemente, aunque se lo transreprima, no le vaya a pasar nada. Pero si el paciente está grave, está maluco, y usted le pone, por ejemplo, piptaz, o le pone ampicilina sulbactam, porque es sensible, pues le puede fallar, porque posiblemente tenga una gran cantidad inocula de bacterias, y ahí sí va a ser un problema mucho mayor. Entonces, para tener en cuenta eso, o usted escoge un medicamento que no le induzca AMC, porque no es un beta-lactámico, o usted escoge un medicamento el cual, aunque induzca AMC, pues no falla el manejo antibiótico. Entonces, por ejemplo, en este caso uno podría decir, uy, la ureopenicilina es una buena opción, pero como sabemos, la morganela hace parte del grupo 3, hace parte del grupo C y tiene alto riesgo de hacer transrepresión y de desarrollar resistencia antibiótica y por eso falla el manejo. Y ya por ir finalizando las carbapenemasas, sabemos que son enzimas que tienen la capacidad de hidrolizar carbapenémicos. Hay clase A y clase B, KPC, la OXA o la NMDA, IMP o B, y uno podría diferenciarlo según uno, es sensible al astronamo o no, sería aquellos los cuales lo hidrolizan, mientras la serina lo hidroliza, mientras que las lactamasas no, y por eso usted a veces ve pacientes con gérmenes multiresistentes que tienen una gran cantidad de antibióticos y ahí tiene el astronamo, porque el astronamo les podría servir y lo otro es que usualmente el corte de la MIC está relacionada con esta institución que no me acuerdo el nombre, se me escapa el nombre, es una institución para allá americana, que es la que guía todo esto. Y si la bacteria tiene resistencia a ese tipo de medicamentos, este tipo de MIC, ya lo que uno hace en el laboratorio, hace lo que llama un test de Hodge, que el test de Hodge lo que hace es intentar buscar si efectivamente esa bacteria es productora de carbaperemasa. Está mediada por componentes como el ETA, como el ácido borónico. Sin embargo, el problema de este tipo de test puede tener sensibilidad a carbapenemasa, pero no detecta el AMC, no detecta el BLE, y pues usted puede tener eso, usted puede tener una bacteria que no sea carbapenémico, pero sí tenga BLE. Y por eso ya hoy en día se hace algo que se llama un test de caldo, por ejemplo, en Clínica C lo hacen. Usted tiene una paciente la cual tiene alto riesgo que tenga una resistencia al carbapenémico, entonces lo que hacen es que ponen ese disco en la bacteria con sospecha de resistencia durante 4 horas y posteriormente lo que hacen es que lo ponen en el disco donde hay una E. coli silvestre creada por el laboratorio. Como el meropenem es un antibiótico de amplio espectro y la E. coli silvestre, pues el meropenem va a acabar con la E. coli. Sin embargo, si estuvo sumergida en un caldo que tenga un germen KPC, pues la KPC se lo va a comer. Y una vez usted lo ponga en la E. coli silvestre, pues aunque sea sensible a la E. coli, pues no va a ser capaz de inhibirlo porque está mermado, porque el KPC pues lo terminó de desbaratar. Y se llama la prueba de caldo, usualmente ya está muy disponible. Las clínicas, el Palutón, en general, las Américas, usualmente pues hacen mucho este tipo de test. Y ya puede ir acabando, otro tipo de resistencia, fluoroquinolonas, sabemos de que resistencia con el gen
GRIA, ADN girasa, el gen PARC, topoisomerasas, que son otros genes que usted puede ver, por ejemplo, otros mecanismos de resistencia, o los aminoglicósidos, que son con aniltransferasas, con fosfotransferasas, que tienen que ver con la parte de la inhibición de la parte de las unidades 50S y 30S, entonces, digámoslo así, que ese tipo de resistencia hay que tenerla en cuenta, sobre todo cuando usted va pues, a usar ese tipo de antibióticos, en caso tal de que no pueda usar betalactámicos o en caso tal los cuales los betalactámicos no sean buena idea. ¿Por qué? Porque pues, si yo tengo una osteomielitis, la ciprofloxacina le pega muy bien a hueso, entonces ¿para qué le voy a usar un cefepime? Más bien le hago un uso de fluoroquinolona porque va a tener mejor penetrancia a este. Entonces, en resumen, uno que podría tener en cuenta, acuérdense, lo pueden analizar desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Mucha gente lo va a analizar de lo más grave hacia abajo. Sin embargo, yo prefiero hacerlo de abajo hacia arriba porque es un método mucho más lógico. Entonces, bacteria la cual no tenga resistencia a nada se considera silvestre, E. coli silvestre, Proteus silvestre, ténganlo en cuenta. Si el paciente ya tiene resistencia a la ampicilina sulbactam, quiere decir que ya tiene resistencia a beta-lactamasas y si esta produce mucha gran cantidad, va a tener resistencia tipo IRT. Si tiene resistencia a cefalosporinas de tercera generación, como ceftriaxona o ceftazidime, va a ser un germen BLE. Y si tiene resistencia a la cefoxitina, que usted lo puede pedir en el laboratorio como, "Ay, venga, la prueba de cefoxitina, ¿cómo fue? Resistente. Es un germen en el cual es AMC. Pero tenga en cuenta que si el AMC está desreprimido, no te lo va a mostrar y apenas usted le ponga el beta-lactámico, ¡pum!, te lo va a expresar según el grupo que sea. Y si ya tiene resistencia a todos estos, pues será una enterobacteria que pueda tener resistencia a carbapenem. Y ya usted conoce, pues usted con eso hace el test de caldo, mira la resistencia a Asteronam y con eso puede determinar si una resistencia tipo serina o tipo metalo. Un poquito de cuadro resumen, ¿cierto? Pacientes con enterobacterias resistentes. Si es un BLE, una cistitis, usted puede usar nitrofurantoína, trimetoprim-sulfa, alternativa la cipro. Si es un BLE, por ejemplo, usted podría usar, si es pilonefritis, ciprofloxacina, trimetoprim-sulfa, si no carbapenémicos, digámoslo así, aunque el paciente está muy grave, usted podría ser carbapenémico. Es un poco diferente, el paciente está grave, meropenem, el astapenen, ojo con lo que les dije. Si es AMC, cistitis, lo mismo, prácticamente casi que lo mismo, pero vean que el CFPIM en este caso puede tener un poquito más de cabida aunque, una vez más, si tiene una producción de AMC muy exagerada, el cefepime le puede fallar, y sobre todo si tiene un alto inóculo. Y ya, lo ultimito, como un caso especial, la pseudomonas. Sabemos de que la pseudomonas es un germen tradicionalmente como nosocomial, tiene una gran capacidad de contagio, es una cosa miedosa, eso tiene una capacidad de hacer biopelículas que es muy bravo manejar, tiene una gran cantidad de producción de mecanismos. Ustedes ven que la pseudomonas no aparece en el AMSES, porque es que la pseudomonas ya tiene una resistencia intrínseca, entonces la pseudomonas pues se come a todo eso, la pseudomonas tiene un AMSES ya intrínseco, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pueden hacer BLE, pueden hacer resistencia a fluoroquinolonas y para acabar de ajustar son gérmenes los cuales tienen capacidad de hacer bombas de expulsión. Ellos tienen la capacidad de empezar a sacar antibiótico por medio de la membrana externa y con eso hacer resistencia. Pero ustedes ven que la pseudomonas puede ser sensible a imipenem y resistencia a meropenem. ¿Por qué? Porque el imipenem es una molécula muy grande. El imipenem es súper enorme. Entonces la bomba no es capaz de echarlo. Mientras que el meropenem es más chiquito, te lo echa para afuera. Y lo otro puede tener al revés, puede tener porinas. Es decir, el meropenem como es tan chiquito, él es capaz de entrar, mientras que el imipenem como es tan grande no entra. Entonces digámoslo así que usted según este tipo de resistencia, usted puede definir, ve, la pseudomonas me es resistente a imipenem, pero no a meropenem. ¿Será que tiene una bomba de expulsión? Ve, me es sensible a meropenem y resistente a imipenem. Posiblemente tenga una porina. Y es por esto que una vez puede encontrarse este tipo de monstruo, es una bacteria que ustedes ven en el laboratorio, ya no se molestan en ponerte piscina sulbactam, no se molestan en ponerte piptazo ni siquiera, no se molestan en ponerte ceftriaxona, porque eso ya uno ya sabe que eso se lo van a comer. Entonces ellos te empiezan a mostrar, venga, ese FPIME ya es resistente, posiblemente tenga un BLE. Vean, es resistente a ciprofloxacina. Posiblemente ya tiene resistencia a la girasa. El astronam también es resistente. Entonces uno ahí queda con pocas opciones. Por eso ustedes a veces ven la dosis de pseudomonas de meropenem. Son 2 gramos cada 8 horas. ¿Por qué? Porque requieren dosis altas porque pueden hacer mucha resistencia. Usted podría mirar, ve, ¿será que es sensible a imipenem? Usted ve, entonces de pronto su mecanismo de resistencia sea mediado por la parte de la porina. O, por ejemplo, hacer otras combinaciones como ceftazidima y bactam, combinar con astronam en gérmenes que son tan multidrogoresistentes. Entonces, como conclusiones, hay que saber que el antibiograma es fundamental, tener en cuenta que las bacterias tienen familias, hay que saber que la familia de la bacteria es diferente, el tejido, la farmacocinética y la farmacodinámica del medicamento es fundamental, pues se puede determinar. Y también si el paciente pues, está muy grave, está en choque séptico, pues no vaya a poner piptazo, porque si tiene un germen que sea ble, pues se jodió. Entonces, usted usualmente pues, inicia dosis altas. Si el gen de resistencia
usualmente son variables, son cambiables, por eso no necesariamente tener resistencia a una etiología va a ser igual a tener resistencia a otra etiología y tener mucho cuidado en patógenos especiales como la Pseudomonas, como la Cinetobacter baumannii, como la Stenotropoma maltophilia, son gérmenes muy especiales que tienen la capacidad de hacer resistencia que usted ni se imagina, bombas de purina, bombas de expulsión, beta-lactamasas, por lo cual siempre hay que tener mucho en cuenta eso y es un grupo extremadamente virulento y no estar confiado. Si el paciente no mejora, tenga en cuenta que posiblemente te hizo una resistencia. Y listo, eso sería todo. Espero que hayan aprendido mucho acerca del antibiograma.